I want to welcome everybody to the first presentation of our camp. Me gustaría darle la bienvenida a todos a nuestra primera presentación de nuestro campal. I hope each of us are blessed by our time together. Espero que cada uno sea bendecido con el tiempo que pasamos juntos. I hope each of us have spent time preparing for this camp. Espero que cada uno haya pasado tiempo preparándose para este campal. Not only arranging our work affairs, No solamente organizando los temas laborales, but more importantly, sino más importante aún, that we have prepared spiritually and emotionally for this camp. que nos hayamos preparado espiritual y emocionalmente para este campal, So that we might receive the blessing that God wants to give to us. a fin de poder recibir la bendición que Dios quiere darnos, And also that we might give a blessing to those around us. y también para poderles dar una bendición a aquellas personas que nos rodean. Let's pray. Oremos. Holy God, we thank you Santo Dios, te agradecemos for your continued watch care over your people. por tu continuo cuidado sobre tu pueblo. We know that you never get tired of hearing us, Sabemos que nunca te cansas de escucharnos, whether we speak verbally ya sea que hablemos verbalmente or we just meditate upon you and your word. o que simplemente meditemos en ti y en tu palabra. But today, Pero hoy, now, ahora mismo, our prayer is very specific. nuestra oración es muy específica. Help us now Ayúdanos ahora to make the final preparations a hacer los preparativos finales to transition from one world to another, para transicionar de un mundo a otro, from our secular life de nuestra vida secular to a participant of this holy convocation. a ser participantes de esta santa convocación, May we experience joy and happiness. que podamos experimentar gozo y felicidad, May we both give and receive a blessing here. que podamos dar y recibir una bendición aquí. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. In Ellen White's writings, En los escritos de Ellen White, she has very many precious gems. ella tiene muchas gemas preciosas. Some of them are little phrases, Algunas de ellas son apenas comments pequeñas frases, pequeños comentarios that mean more than the few words themselves. que significan mucho más que las pocas palabras en sí. And if we were to memorize and meditate upon those little gems, those little thoughts, Y si fuéramos a memorizar aquella y meditar sobre aquellas pequeñas gemas, aquellos pequeños so that we might gain pensamientos, a better understanding of what those words mean, para poder llegar a tener una mejor comprensión de lo que significan esas palabras, it's both my belief es tanto mi creencia, and Ellen White's admonition así como la admonición de Ellen White, that we would receive a rich blessing, que llegaríamos a recibir una rica bendición, a blessing that our foreparents were supposed to receive, una bendición que nuestros antepasados debían haber recibido, and something that is left as an inheritance for us to experience. y algo que se nos deja a nosotros como herencia para experimentar. One of the little phrases that Ellen White has Una de las pequeñas frases que Ellen White usa, uses over and over again que usa una y otra vez, will form the title for our first study together. formará el título de nuestro primer estudio juntos.
phrase, la frase, the secret el secreto of our success. de nuestro éxito. This is the title for today's study. Este es el título del estudio de hoy. I'm guessing that most of you have heard this term before. Supongo que la mayoría de ustedes ha escuchado este término anteriormente, Not just in the world or the church, no solo en el mundo o en la iglesia, but you've read it in Ellen White's writings. sino que lo han leído en los escritos de Ellen White. So, as we speak about this term this morning, Así que mientras hablamos de este término esta mañana, as we think about what it means to us individually, a medida que pensamos en lo que significa esto para nosotros individualmente and as a movement, y para el movimiento, particularly in the time in which we're dwelling, particularmente en el tiempo en que vivimos, I want us to think about the scope or how broad this idea is. quisiera que pensemos en el alcance o cuán amplia es esta idea. So, if we were to speak about the secret of our success, Entonces, si habláramos sobre el secreto de nuestro éxito, when it says the word our, cuando ella menciona la palabra nuestro, who's this speaking about? ¿de quién habla ahí? In Ellen White's framework, En el contexto de Ellen White, this is speaking about the church, esto se refiere a la iglesia or Adventism, o al adventismo, and therefore it's natural for us y por consiguiente es natural para nosotros to make this application hacer esta aplicación of us, a nosotros, the movement. al movimiento. So, what is the secret of this movement's success? Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito de este movimiento? I would suggest there are various elements to it, Yo sugeriría aquí varios elementos para eso. and we'll mention 4, Y mencionaremos 4. and we'll discuss each one to varying degrees. Y discutiremos cada uno en diversos grados. I don't know if anybody has any thoughts about, for you, what those 4 or what one of them might be. No sé si alguien tiene alguna idea sobre cuáles podrían ser esos 4 o cuál pudiera ser. ¿Cuáles pudieran ser? Somebody wants to volunteer? ¿Alguien se quisiera ofrecer de voluntario o voluntaria? Je donnerai un seul élément pour l'instant. Moi, je dis l'unité, que nous soyons unis. I will give only one Daré solamente un elemento por el momento. unity, that we are united. Sugeriría el elemento de la unidad. Unite in this message. Que estemos juntos, unidos en el mensaje. Not put that as one of the 4. Ok, no voy a poner ese como uno de los 4. Espero poder listar allí 4 Become clear why it's not one of the 4. y espero que al final entendamos y tengamos claridad del por qué no es uno de los 4. So you said unity. Dijiste unidad, ¿cierto? So I'm going to write unity. Ok, así que voy a escribir unidad. Very important. Creo que es muy importante. La méthodologie, La metodología, Good answer. muy buena respuesta. Number 1, Número 1, methodology. metodología. You want to say anything more
more on that? ¿Quieres decir algo más sobre eso? C'est la méthodologie qui nous a permis de connaître la vraie vérité de ce que Dieu nous demande. So Es la metodología la que nos permite entender el mensaje que Dios nos da. the message that God give us. Good, I like that answer. Muy bien, me gusta esa respuesta. So, when the church first was created, Entonces, cuando la iglesia se creó por primera vez, it wasn't called Adventism. no se llamaba adventismo. It may have been called the Advent movement, but probably not. Podría haberse llamado el movimiento adventista, pero probablemente no fue así. What name did it have? ¿Qué nombre tenía? It was born in the United States. Nació en los Estados Unidos. We know when it was born. Sabemos cuándo nació. When was that? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue eso? When was this church born? ¿Cuándo fue que nació la iglesia? Can you repeat the question? When ¿Pudieras was this repetir la church pregunta? born? ¿Cuándo nació la iglesia? When it was born, it wasn't called Adventism. Cuando nació no se llamaba adventismo, It was identified by a different name. se identificaba con un nombre diferente. So, separate to the name, when was it born? Así que, dejando a un lado el tema del nombre, ¿cuándo nació? USA. En los Estados Unidos. Born, when was it born? Ahí es donde nació. Pregunto es ¿cuándo nació? And the answer here? Can you- Aquí dieron la respuesta. ¿Oigo algo por acá? They said 1863. Sí, dijeron 1863. 1863. If it's 1863. 1863. Dice que la iglesia nació en 1863. No, no hablo de la iglesia adventista del séptimo día, sino antes de eso. 1850. 1850. 1850. 1850. All of these are good dates. Todas estas son muy buenas fechas. In my mind, En mi opinión, Betty, Betty, 1798. 1798. go with 1798. Sí, me gustaría ir por 1798. The Millerite movement, Y el movimiento millerita, which is how it was identified que fue así como se identificó by its enemies, por sus enemigos, insult. porque era una especie de insulto. So, the engine that created that movement Entonces, el motor que creó ese movimiento based upon number one that's on the board. se basó en el número 1 que está allí en la pizarra. But it wasn't called methodology then. Pero en ese entonces no se le llamaba metodología. What term was used for that? What term do we use? ¿Qué término se usaba para eso? ¿Qué término usamos? So 14 rules. 14 reglas. Sí, Miller's rules. las reglas de Miller. So, without some kind of law or Así que, rules, sin ningún tipo de ley o reglas, which we today call methodology, que hoy en día llamamos metodología, Adventists used to call it Miller's rules. el adventismo solía llamarlo las reglas de Miller. Gave us the number. ¿Alguien nos dio el número? 14. Bien, 14, bien. These 14 rules Estas 14 reglas were what were used as the engine to create this movement. fueron lo que se utilizó como un motor para crear este When I movimiento. say this movement, I don't mean us. Cuando digo este movimiento no me refiero a nosotros, Call it
sino al movimiento adventista o el movimiento del advenimiento. Phases. Diremos en 3 fases: mileritas, Adventism adventismo and us. y nosotros. In each of those dispensations, En cada una de esas dispensaciones, we'll call it now the church, lo llamaremos ahora la iglesia, always used these rules. siempre ha utilizado estas reglas, Sometimes successfully, a veces con éxito, often unsuccessfully. y en otras oportunidades sin éxito. And at the time of the end, Y en el tiempo del fin, according to our understanding, según nuestra comprensión, 11 verse 40, Daniel 11:40, 1989, 1989, we believe creemos that Adventism que el adventismo began to drift away from these rules. comenzó a apartarse de estas reglas, Because of that, y debido a eso, in Daniel 2, en Daniel 2 we see not a success, but we see a failure. no un éxito, sino un fracaso, Failure y ese, created a separation, y ese fracaso creó una separación, and that marked the birth of this movement. y eso fue lo que dio pie al nacimiento de este movimiento. So, if this movement was born in 1989, Así que si este movimiento nació en 1989, we might call ourselves the fourth generation. podríamos llamarnos a nosotros mismos la cuarta generación. Say that the final movement, we'll call it the Millerites, Entonces eso nos daría licencia para decir que el movimiento final le llamaremos les Milleritas. the Bible in the book of Revelation, En la Biblia, en el libro de Apocalipsis, it would say the Church of Laodicea. diría la iglesia de la Odisea. We would see that that was born Ver- 1798. Veríamos entonces que eso fue lo que surgió en 1798. 50 or 53. No en el 50 ni tampoco en el 63. Both those dates are important, Ambas fechas son importantes, but they're waymarks that give specific details. pero son hitos que dan detalles específicos. And Laodicea, is that a good term or a bad term? Y la Odisea, ¿es un término bueno o un término malo? Mauvais. Uno malo. So most people say it's bad. Malo, la mayoría de las personas dice que es malo, When you go into the book of Revelation, porque cuando tú vas al libro de Apocalipsis, which chapter? ¿qué capítulo? You go into the book of Revelation chapter 3, Vas al libro de Apocalipsis 3 it says some bad things about Laodicea. y dice cosas malas sobre la Odisea. So we often think it's negative. Así que a menudo pensamos que es negativo. What does the term mean, Laodicea? Pero, ¿qué significa el término la Odisea? Anybody have a thought? ¿Alguien tiene alguna idea? Oh, wait there. ¿Por acá? Est-ce que ça peut signifier froideur Frialdad, spirituelle? Froideur spirituelle. frialdad espiritual. Spiritual coldness. Frialdad espiritual. Anyone else have a thought? ¿Alguien más tiene alguna idea? Okay, I'll come back to that question in a minute. Ok, To think. ok, voy a volver a esa pregunta en un minuto, les voy a dar un tiempo para pensar. So, Entonces, número 2. what else is the means of success? ¿Qué más puede ser un medio para lograr el éxito? Notre doctrine. Our doctrine. Nuestra doctrina. Someone
Alguien dijo doctrina I'm going to say our doctrine is connected to methodology. y yo voy a decir que doctrina está conectada con metodología. So methodology that shapes and defines our doctrine. Así que la metodología da forma y define nuestra doctrina. Anyone else? ¿Alguien más? Notre application prophétique. Nuestra Our, aplicación prophetic profética. application. Our prophetic application, Nuestra aplicación profética. that's another good answer. Esa es otra buena respuesta. I'm going to suggest that's all built upon methodology. Yo voy a sugerir que todo esto se basa en la metodología. If we were to expand each one of these, we would have doctrine and prophetic understanding. Así que si expandiéramos cada uno de estos, tendríamos doctrina y entendimiento profético. Je voulais dire expérience, mais je pense que ça va dans le 1 aussi. So I would like to A mí say me gustaría decir experiencia, Je pense que ça va dans le 1 aussi. Je pense que ça va dans Ah, le 1. but maybe it's go. You put it in the one. pero tal vez lo vayas a poner en el 1. Has anybody thought up about Laodicea? Ok, ¿alguien ha pensado en la Odisea? ¿Alguien ha pensado en eso? Go back to that. Vamos a volver a eso. Peuple juste ou justice du peuple? Justicia del pueblo. Justice of the people or judge O righteous people. derecho como pueblo. Muy bien. So when we used to look at that subject in the past, Entonces hemos visto este tema ya en el pasado. do you want to say something? ¿Quisieras decir algo? Est-ce que ça ne veut pas dire aussi jugement? Does it mean also judgment? Yes. Quiere decir que también es juicio. Sí, sí, te And it's very acordaste. similar to the answer we got from, I can't remember your name, sorry. Y es muy similar a la respuesta que nos dio. No me recuerdo de tu nombre. ¿Cuál era tu nombre? Corín. It can Sí. have a negative connotation, but can have a positive one. Puede llegar a tener una connotación negativa, pero también puede tener una connotación positiva. So that's why all those positive elements you heard from Corinne saying. Y esos son todos estos elementos positivos que escuchaste de Corín. It's both the people that are judged Es tanto las personas que son juzgadas and for bad, para bien o para mal, but it's also the people that bring judgment. pero también quiere decir que son las personas que traen el juicio. That this church, Sabemos que esta iglesia, la Odisea, Millerites, Adventists, us, mileritas, adventistas, nosotres, those dispensations en cada una de estas dispensaciones are just other terms for the angels of Revelation. son solo otros términos para referirse a los ángeles de Apocalipsis, y esos ángeles Bring judgment to the world. traen consigo juicio al mundo. Fear God, Temed a Dios, glory to God, dadle gloria a Dios, judgment has come. porque el juicio ha llegado. That's why this church is called Laodicea. Y esa es la razón por la cual esta iglesia es llamada la Odisea. Muy bien. So, we have En- methodology, Entonces tenemos metodología just over there. ahí. Votre organisation. Organización. Organization. Nuestra organización. Muy bien. Gonna get there. Vamos a llegar ahí. Organization. Organización. Actually, let's put it as number 2. De hecho, vamos a dejarla como número 2. Try
try and put it into kind of an order, I guess. Lo quería poner en orden, Methodology, mejor dicho. Entonces organization. tenemos metodología y organización. 2 more to go. 2 más faltan. Nos quedan 2. Motivation. Motivación. I'm not going to put that down, but I agree with it. No voy a poner eso ahí en la pizarra, pero estoy de acuerdo. Give you a clue. Les daré una pista. What we all doing here. ¿Qué estamos haciendo todos aquí? See? Estudiar. Put it over there, I think. Lo escuché por allá atrás, creo. Camp meetings. Campales. Alan White calls camp meetings Elena White le llama campales. various terms. Diferentes formas de decirle. She calls them camp meetings, Ella le llama campales, but I want to use the term she uses. pero yo voy a utilizar el término que ella usa. Holy convocations. Convocaciones santas. So, the secret of our success Así que el secreto de nuestro éxito began with methodology. comenzó con la metodología. Then there Lu- was. Let's put these in the other way around, I think. Luego hubo, vamos a poner esto de otra forma, Then creo. holy convocations or meetings. Luego hubo santas convocaciones o reuniones. We could argue that organization and convocations came together. Pudiéramos argumentar que la organización y las convocaciones santas surgieron juntas. Final one. La última. I'll give you a clue. Les daré una pista. Anybody? ¿Alguien? Go to the book of Malachi. Vayan al libro de Malaquías. Is that big enough clue? ¿Suficientemente grande la pista? ¿Suficiente la pista? Faithfulness. Fidelidad. Faithfulness Fidelidad. in what area of our lives specifically? Específicamente en qué área de nuestras vidas. La fidélité envers Dieu. Faithfulness. Fidelidad hacia Dios o a Dios. Thank you. Over here. Gracias. Ahora por acá. Prepare the second advance. Ok, para prepararnos para la segunda venida. Ok. Diezmos y ofrendas. Diezmos y ofrendas. Bien. So we'll put finances. Entonces vamos a poner aquí finanzas. So I'm suggesting Entonces estoy sugiriendo before, que, bueno, estos no son los únicos 4, but these are 4 very important elements in order to have success. pero estos son los 4 elementos muy importantes para llegar a tener éxito. Methodology, Metodología, camp meetings, campales, organization, organización finances. y finanzas. Finances are tithes, Las finanzas son el diezmo y las ofrendas. and what do all of these produce? What's the fruit of all of them? ¿Y qué producen todos estos? ¿Cuál es el fruto de todos ellos? Could you tell us what the fruit is? ¿Podrías decirnos cuál es el fruto? Merci. Les fruits, le succès. The success. Éxito. But you told me Bien. it's a different answer.
Bien, pero nos diste una respuesta diferente antes. Pardon, l'unité. Ah, perdón, sí, unidad, unidad. You put unity as one of the four. Exacto, y por eso fue que no puse unidad como uno de los 4. Because all of these Porque todos estos en conjunto produce unity. producen unidad. And it's the unity of God's people Y es la unidad del pueblo de Dios that make us strong or successful. lo que nos hace fuertes y exitosas o exitosos. The beginning was correct. Así que tu respuesta al principio fue correcta. The secret of our success is being in unity together. El secreto de nuestro éxito es estar en unidad juntos. There are more than 4, Hay más de 4, but these 4 are vital. pero estos 4 son Without vitales. them, Sin ellos cannot have unity. no puedes tener unidad. There are others Hay otros which are less important. que son menos importantes I think we could be successful y and creo unity without those extra ones. que podríamos tener éxito y tener unidad sin esos extras. All those other elements can be found in each one of these 4, in some form. Todos esos otros elementos se pueden encontrar en cada uno de estos 4 de alguna manera. So, in order for this movement or God's church Entonces, para que este movimiento o la Iglesia de Dios or Laodicea, o la Odisea, in order for us to be successful, a fin de que nosotros tengamos éxito, the number one thing we need la primera cosa que necesitamos is correct methodology. es una metodología correcta. Would you agree with that? ¿Están todos de acuerdo con eso? So, this sounds easy. Entonces, esto suena fácil, We all see things or study the same way. que todos veamos las cosas y estudiemos de la misma manera, But if you've been in this movement for any length of time, pero si ya has estado en este movimiento, sounds easy when you say that term. suena fácil cuando mencionas ese término, suena fácil, Been in the movement for any length of time, pero si has estado en este movimiento por ya un tiempo, you'll know that this is extremely difficult. sabrás que esto es extremadamente difícil, See and understand things the same way. que todos nosotros podamos ver y entender las cosas de la misma manera. We have had so many capable and famous teachers in our movement, Hemos tenido tantas maestras, maestros capaces y famosas en este movimiento, bright lights, Ellen White would call them, luces brillantes las llamaría Ellen White, but they were like shooting stars. lumbreras, pero fueron como estrellas fugaces, That were bright and glorious only for a moment and then faded away and disappeared. Estas estrellas solo fueron brillantes y gloriosas por un momento y luego se desvanecieron y desaparecieron. And the reason why they disappeared and left Y la razón por la que desaparecieron y se fueron is because we disagree on methodology. es porque estábamos en desacuerdo con la metodología. Today, Hoy, even amongst us now, incluso entre nosotros ahora, we disagree
certain ideas. No estamos de acuerdo en ciertas verdades, en ciertas ideas. And the reason for that Y la razón de ello is because we don't all understand how to handle these 14 rules correctly. es porque no todos entendemos cómo manejar estas 14 reglas correctamente. It should be our determined effort Debería de ser nuestro esfuerzo determinado. to bend our energies Deberíamos de dedicar todas nuestras fuerzas, energías, to try to understand para tratar de how methodology works, para tratar de entender cómo funciona la metodología, how to put it into practice properly. cómo ponerla en práctica de forma adecuada. The only way, in La- my experience, that you can do this La única manera, en mi experiencia, en que puedes hacer esto is twofold. es de dos formas. Learning from an experienced teacher Aprender de una maestra o maestro experimentado and practicing. y practicar. What does practicing look like? What's another term for practicing? ¿Cómo se ve la práctica? ¿Cuál es otro término que podríamos utilizar para definir práctica? If you go to Daniel chapter 12, Si vas al libro de Daniel, capítulo 12, you see a word there. ves una palabra allí. And what word would we be looking for? ¿Y qué palabra estaríamos buscando? Before we go there, Antes de ir allí, when we spoke about number 4, finances, cuando hablamos del número 4, finanzas, I gave the clue of Malachi, les di la pista de Malaquías. look at the verse. Les doy el versículo. Malachi 3:10. Malaquías 3:10. God will open the windows of heaven. Dios abrirá las ventanas de los cielos. So we're in Daniel 12 Entonces estamos en Daniel 12 and we're looking for a word. y estamos buscando por una palabra. What's the word that we're looking for? ¿Y cuál es la palabra que estamos buscando? I know it's difficult because we have different language, so I'm going to use it in the English, but there's a word in Daniel 12 that we would want to pick out. Sé que es difícil porque tenemos un idioma diferente, así que no podemos usarlo en inglés, pero hay una palabra en Daniel 12 que quería señalar. Sí, no es conocimiento, otra. Give you the verses. Te daré los versículos. Daniel 12, Daniel 12, good. bien. And Y I'll help you with the next one, it's 10. te voy a ayudar con la siguiente, está en el 10. So if it's 3, Así que si es 3, guessing you know the word. supongo que ya conoces la palabra. Righteousness or justice. Justicia, But I've given you 10 as well. pero también te di el versículo 10. Find the same word in 10. Tendrías que encontrar la misma palabra en el versículo 10. And righteousness isn't there. Y justicia no se encuentra en el 10. The wise. Los sabios, bien, los sabios. So the wise. Entonces, los sabios. When we used to study this in the past, Y cuando solíamos estudiar esto en el pasado, we would know that the word wise, because we would go back to the original language, sabríamos que la palabra sabios, porque iríamos entonces al lenguaje original, al idioma original, we'd say wise means what? y diríamos que sabios, ¿qué significaba? Teachers. Maestros, maestras. Yes. ¿Sí? Remember that. Probablemente te acuerdes. The word wise means intelligence, of course. La palabra sabios o sabias significa Go to the original Hebrew, it means to be a
teacher. Significa inteligencia, por supuesto, pero si tú vas al hebreo original significa ser un maestro o maestra. We also, when we think about the wise, También cuando pensamos en los sabios, las sabias, especially when we think in terms of Daniel, especialmente cuando pensamos en términos de Daniel, Daniel 10, en Daniel 10, there are two groups of people, hay dos clases de personas, the wicked and the wise. personas impías y personas sabias, Tells you the difference between them. y te dice la diferencia entre esas personas. The wise understand, Las personas sabias entienden wicked don't. y las personas impías no. And what is it that the wise understand? ¿Y qué es lo que entienden las personas sabias? The answer isn't methodology. La respuesta no es metodología. Don't understand methodology. No entienden la metodología. What is it that they understand? Pero ¿qué es lo que sí entienden? God, Dios, God righteousness, la justicia de Dios. People have said that the wise understand God's righteousness. Entonces las personas están diciendo de que las personas sabias entienden la justicia de Dios, time, el tiempo. You all okay with that answer? ¿Estamos todos de acuerdo con esa respuesta? Yes. ¿Sí? Not God's righteousness. ¿No es la justicia de Dios? Can we have the mic here? ¿Nos pudieran dar un micrófono por este lado, por favor? Tell me why you said they understand the time. Dime el por qué dijiste que son personas que entienden el tiempo. ¿Qué te hace pensar eso? Mais dans Daniel 12, on parle du temps de la de grâce. En Daniel 12 menciona el cierre de tiempo de gracia. the close of probation. Okay, where would you find that? ¿Ok? ¿Dónde encuentras eso? 12.1. Daniel En el 12.1. But they said verse 9. Verse 9. Pero Verse 9. es el versículo 9. Daniel, Daniel, Time of the end, he said. Daniel needs to wait Daniel tiene que esperar because the book or the prophecy is sealed porque el libro de la profecía está sellado till the time of the end. hasta el tiempo del fin. And then, Y luego, next verse, en el siguiente versículo, Betty's already seen the connection. Betty ya vio la conexión ahí. After that, Después de eso, in the unsealing, en el desellamiento, what will happen? ¿qué es lo que va a pasar? Many will be made white and many will be purified. Muchas serán emblanquecidas o emblanquecidos y muchas serán purificadas, purificados y probadas o probados. ¿Qué significa la palabra probada o probado? Try. Probada, Tested. probada, examinada o juzgada, It's Laodicea. porque es la Odisea, And all those Laodiceans y todas aquellas personas laodicenses, tried or tested or judged, cuando sean probadas o examinadas o juzgadas, did they pass or fail ¿pasan o fallan? according to the verse? De acuerdo con el versículo. Oui, ce que je voulais dire que c'est d'avance, la réussite c'est d'avance, c'est pas le même jour. Alors le moment est venu, voilà, le moment est venu et à ce moment-là Dieu récompense ses enfants. So I didn't really get that, but the success is not El now. éxito no es ahora, es más tarde, y Dios The reward dará la is, recompensa a sus hijos. Those in Laodicea Entonces, aquellas personas en la Odisea who are judged que son juzgadas will pass the judgment. pasarán el juicio. So their judgment is positive. Así que su juicio es positivo. Are we all okay with that? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? People understand
time. Entonces estas personas comprenden el tiempo, Because when you come to the time, porque cuando llegas al tiempo, the prophecy is unsealed. la profecía se desella. And what unseals the prophecy? ¿Y qué es lo que desella la The profecía? answer La respuesta is on the board. está en la pizarra. Don't say God or the Spirit. No digan Dios o el Espíritu. Methodology. Metodología. It's Miller's rules Son las reglas de Miller that are going to unseal the prophecy las que van a desellar la profecía of time del tiempo after the time of the end. después del tiempo del fin. And you see that Y lo ves in verse 11, en el versículo 11, because that's time. porque eso es tiempo. Verse 12, Versículo 12, time. tiempo. And verse 13 is just a repeat of verse 9. Y el versículo 13 es solamente una repetición del versículo 9. So each of us, Así que cada uno de nosotros, everyone here, todos aquí, we have received a special blessing. hemos recibido una bendición especial. Do we agree with that? ¿De acuerdo con eso? Verse 12, Verso 12. those who wait Aquellas personas que esperan fulfillment of these prophetic times. el cumplimiento de estos tiempos proféticos. Good. Bien, The wiser teachers las personas sabias, las maestras, understand. entienden. So if you want to learn methodology, Así que si quieres aprender metodología, you need to be a teacher. necesitas ser una maestra, un maestro. As Elder Jeff would say, a student of prophecy. Necesitas ser, tal como lo diría el anciano Jeff, una estudiante de la profecía o un estudiante de la profecía. Learn from an experienced teacher. Necesitas aprender de una maestra o un maestro experimentado, experimentada, But you need to teach. pero también necesitas enseñar. That's why this movement has such a strong emphasis Y esa es la razón por la que este movimiento tiene tal énfasis, tan fuerte to instruct, to guide, and to encourage. En- Guide, encourage. en instruir, guiar y animar. Instruir, guiar y animar Its members to teach. a sus miembros a enseñar. And if you say no, Y si dices que no, then you hurt yourself. entonces te estás haciendo daño a ti misma o a ti mismo. Enter into this mindset of being a wise, Porque no vas a poder entrar en esta mentalidad de ser una persona sabia, you won't understand methodology correctly. no vas a poder entender correctamente la metodología. And if enough of us live like that, Y si suficientes personas entre nosotros viven así, does this movement become successful or does it fail? este movimiento llegaría a tornarse de éxito o llegará a fracasar. So it will succeed anyway. Va a tener éxito de todas formas. Eso fue lo que ella dijo. I didn't hear what she said. No escuché lo que ella dijo. So you said that in French. So the movement lo- will succeed with fewer people. Is that what you said? Lo dijiste en francés, que el movimiento tendrá éxito con poca gente o con otras personas. Il va échouer par rapport à ce que tu avais dit. Based upon what you
Basada en lo que dijiste, este movimiento fracasará. I just asked a question. Ok, yo solo hice una pregunta. La question, c'est que, et tu peux reprendre parce que c'est par rapport à sa question que j'ai répondu tout à l'heure. So ¿Podrías por favor repetir la pregunta? answer based upon your Porque ella respondió basada en tu pregunta. ¿Y mi pregunta cuál fue? If individuals fail Si las personas, individuos fallan that don't teach, y no hay suficientes individuos que enseñen, that don't individuos understand, que no entienden, fail to be wise, que fallan a la hora de ser personas sabias, what happens to the movement? ¿qué le pasa al movimiento? Mais il va échouer. so it will fail. Fallará. Okay, so Patricia says it fails, and Christian says it doesn't fail. It succeeds. Ok, entonces Patricia dice que fracasa y Cristian dice que no fracasa, que en parte tiene cierto éxito. Anyone else? ¿Alguien más quiere participar? Karin, Le mouvement aura du succès avec les 2, 3 ou 5 qui vont enseigner. So the movement el movimiento tendrá éxito con un par de personas, 1, 2, 3 o 5 personas que enseñen. What Ok, happens to the rest of the people? ¿y qué le pasa al resto de las personas? Ce sont des vierges folles. so they are a foolish version. Son insensatas. Foolish virgins? Ok, son vírgenes insensatas. Any other thoughts? ¿Hay algún otro pensamiento? Ceux qui n'enseignent pas finissent par partir parce qu'ils ne s'imprègnent pas du message. Le message n'est pas leur message. Aquellas personas que no enseñan terminarán por abandonar el movimiento porque realmente no se identifican con el mensaje. Be one with the message. No son una misma con el mensaje. Ok. ¿Alguien más? J'essaie de comprendre. Estoy intentando comprender. S'il y a des personnes ne veulent pas enseigner, ne veulent rien faire, ne veulent pas, comment dirais-je, grandir dans cette connaissance, ils se mettent à côté. Donc, non seulement Alors, I try to understand. So if Estoy intentando comprender si hay personas que se niegan a crecer grow up in this en knowledge, este conocimiento, se apartan a sí mismas, donc, ils vont se lasser, en effet, ils vont se lasser, ils vont partir. al final eventualmente van a cansarse y finalmente se van a ir. Faute de, comment dirais-je, faute de consistance, faute de, comment on pourrait dire ça, ¿Cómo lo pudiera de decir? connaissance, ils vont partir. Falta de comprensión, falta de conocimiento, falta de conexión, se irán. How many people in the group here, in this ministry, Ok, entonces, ¿cuántas personas de este grupito de aquí, de este ministerio, enseñan o quienes no enseñan? say if we have a percentage number, Digamos, en términos what porcentuales, percentage do not teach in this ministry? ¿qué porcentaje no enseña en este ministerio? 5% don't teach, ¿5% no enseña? or 50%? ¿O el 50%? Which number was that? ¿Qué número fue? in this room, En esta sala. Sí, en este 50% grupito. in this group do not teach. ¿El 50% en este grupo no enseña? Is that accurate? Es eso sí, es exacto, es preciso. It's not accurate? No, ¿no es preciso o sí? Pregunto. You hear week after week. What percentage would you say? Semana tras semana, ¿qué número dirías? ¿Qué porcentaje dirías tú? ¿Qué número? Ev, yes. Ev.
number here? Un número por acá. 25% don't teach. El 25% no enseña. Christian said 50% don't teach. Y Cristian dijo que el 50% no enseña. Sí, él mencionó 50%, pero solo en esta sala, no en todo el grupo. Hablo de todo el grupo. 25 to 50%. So go Entre el 25 y el 50%, nos quedamos con eso, nos quedamos así. around the same number. Ok, ella dice que 20% más o menos. Bueno, está bien. Half of you don't teach. Ese número, vamos a dejarlo así en un aproximado. Entonces, ese número de personas no enseña aquí. Individual. No me voy a concentrar en un individuo. Pero si no enseñas, Would someone put their hand up and tell us why? a alguien que no enseñe, ¿podría por favor levantar su mano y decir You won't por share qué? your name and you're not on camera. No vamos a compartir tu nombre y no estás en cámara tampoco. If you don't teach, tell us why you don't. Si no enseñas, dinos por favor el por qué no. ¿Por qué no lo haces? If this person doesn't teach, then tell us why. Entonces, esta siguiente persona que va a contestar no enseña y nos va a decir el por qué. Alors moi, de mon côté, je n'enseigne pas. Bon, si on me demande quand même de faire quelque chose, je le fais. So I'm not teaching, No estoy enseñando, if, pero the ministry asks el me to do ministerio something, si el ministerio me pide que haga algo, lo haré. Il faut enseigner un peu en profondeur, j'y arrive pas. but if they Pero ask me si me piden que enseñe en profundidad, no puedo. Okay, so if they asked you to do a simple study, you would do it. Ok, así que básicamente si te piden que hagas un estudio sencillito, lo haces. Oui, c'est pas un problème. And the problem is they haven't asked you. Sí, no tengo problema. ¿Y cuál es el problema? ¿Es que no te lo han pedido? On me demande, je le fais. yes, when they ask me, Sí, cuando me lo piden, lo hago. Ah, o sea que sí enseñas. À mon niveau, à mon at niveau. my level, A mi nivel. Está bien, eso está bien. Pero ¿quién no enseña? Okay. Ok. Why don't you teach, my friend? ¿Por qué no enseñas, mi amigo o mi amiga? Je sais pas, peut-être assimiler tous les trucs et j'arrive pas à m'adapter à m'asseoir, lire, écrire, tout ça, j'arrive pas. so Es, to memorize all es porque memorizar toda la información to write, se me dificulta mucho sentarme a escribirlo. So it's hard. Entonces es difícil. Très difficile parce que je sais que j'ai jamais aimé la lecture, les trucs comme ça. Alors, Sí, realmente se me hace algo bastante difícil porque nunca me ha gustado ni leer así mucho ni escribir tanto. try, but I'm not. Lo intento pero no puedo. So it's okay for you not to teach Entonces, ¿te parece bien no enseñar? because it's difficult for you. Porque te resulta difícil. très difficile. Bastante difícil. C'est ok pour moi. Oui, je comprends le message, mais pour enseigner, je pourrais pas, j'arrive pas. I understand. Ok, entiendo el mensaje, entiendo que envían el mensaje, I understand the message, but entiendo el mensaje, pero realmente para mí es bastante difícil enseñar algo y prepararlo. Question over here. Thank you. Hay una pregunta por acá, muchas gracias. Cristina. Quand tu dis qui n'enseigne pas, so when you ask, Cuando tú preguntas quién no enseña, est-ce que c'est jamais is it never ¿es nunca ou de temps en temps? o de vez en cuando? time? I'll go with never. Voy a responder nunca. Or Jamás. I'll go with if the ministry asks you to teach, you say no.
O les diré, si el ministerio les pide que enseñen, ustedes les digan, ustedes, alguna persona de ustedes les diga que no. Okay, so I speak on my behalf. Ok, bueno, voy a hablar por mi parte. Si Le planning est fait. So the schedule is done. Existe una planificación. sans tenir compte des fois de mon temps. So without taking account of my own schedule. Y a veces no coincide con mi propio horario. We have to say no, we can't. Y es por esa razón que no puedo, que a veces tengo que decir que no puedo porque no estoy disponible. Y si estuvieras disponible, ¿enseñarías? Sí. Ok. Like my friend who says they're just not going to teach. ¿Hay alguien más aquí como mi amiga aquí presente que diga que no va a enseñar? Corinne, ¿levantaste la mano? Quand je ne suis pas disponible, pardon, reprends. Quand je ne suis pas disponible, When I'm not available, Cuando no estoy disponible, demande à la direction de me placer sur une autre date. le pido a la dirección de mi ministerio que por favor proponga una otra fecha. When you're Ok. willing to teach. Pero si estás dispuesto a enseñar o no. And the other 3 members on your table, ¿Y los otros 3 miembros de tu mesa? do they teach? Ellos enseñan. Quand on me demande d'enseigner, Bueno, je fais mon possible avec la grâce de Dieu pour pouvoir répondre à la demande. bueno, cuando el ministerio me lo pide, me pide que enseñe, pues por la gracia de Dios intento hacer lo mejor posible para cumplir con los requisitos. Bien, So, ok. sometimes we don't know what to teach. A veces tampoco sabemos qué enseñar, así que es difícil. Enseigner parce que c'est difficile. so sometimes we don't know what to teach. Entonces, hay algunas veces en las cuales no se sabe qué enseñar, Such situations, y en tales situaciones I think there are good solutions. creo que hay buenas soluciones. We can either go to an existing study, Podemos recurrir a un estudio existente, or we can ask one of our ministry leaders, o le pudiéramos preguntar a uno de los líderes de nuestro ministerio, experienced teachers, to advise us. algunos de los cuales es una maestra o maestro experimentado o experimentada que podría aconsejarnos. Je suis obligé d'enseigner. Robert, bueno, a mí se me obliga a enseñar. No tengo opción. Positive. Eso es algo positivo. Te ayuda. Si, c'est très positif. puisque Sí, es bastante je dois positivo, tout le temps fouiller porque tengo que investigar todo el tiempo y tratar de encontrar una forma de explicar el mensaje All the time and try to find a way to explain the message in a pedagogue. en una forma The pedagógica. experience that Robert has just expressed, Así que la experiencia que Robert acaba de expresar, I think is what this whole idea about Daniel 12 is about. creo que es de lo que trata toda esta idea sobre Daniel 12. Individually and corporately, Individual y corporativamente, if we're asked to teach, si se nos pide dar clase, never refuse. nunca deberíamos de rehusarnos, About your calendar, y tampoco involucren el tema del calendario. No me refiero a su calendario, me refiero a su miedo for people, a pararse delante de personas or being embarrassed, o sentirse avergonzada shy, o tímida or having a learning difficulty. o tener algún tipo de dificultad a la hora These things de estudiar, de aprender. Todas estas cosas se pueden llegar a resolver y deberíamos de enseñar, Robert has said is in his experience porque tal como dijo Robert, en su experiencia, at
the end of it, you receive a blessing, Al final recibes una bendición and it brings success, y trae consigo éxito individual a nivel individual and also success to the movement. y también éxito al movimiento. When Ellen White uses this term, Cuando Ellen White utiliza ese this término, is the success of the movement. este es el éxito del So I movimiento. understand about we are a movement of success, not of failure. Ahora, entiendo que somos un movimiento de éxito y no de fracaso, But even as a movement of success, pero aún así como movimiento de éxito, people in our midst, if our members si hay personas en nuestro medio, si hay miembros refuse to teach, que rehúsan enseñar, there will be failure within this movement. habrá fracaso dentro del movimiento Develop and understand the truth. para desarrollar y comprender la verdad. It sounds easy Pareciera fácil when we say that those people will be replaced. decir que esas personas van a ser In reemplazadas. theory, that would be correct. En teoría eso sería correcto, But the reality of replacing people is much harder than we anticipate. pero la realidad de andar reemplazando personas es mucho más difícil de la que pudiésemos imaginar. I want to encourage, Me gustaría alentarles, admonish me gustaría that decirles that if you're not teaching que si no enseñan because of the reasons we just gave, por las razones que acaban de decir, you're not clever, porque no son astutos, porque les da miedo, porque les da vergüenza, les da miedo cometer errores, todo eso that you are failing son señales de que están fallando and they're not good for you. y eso no es bueno para ti. You not only hurt yourself, No solamente te estás lastimando a ti misma people around you, o a ti mismo, sino a las personas a tu alrededor. and collectively, Y colectivamente, not prophetically, no proféticamente, we won't succeed. no tendremos éxito. There are many things that God wants to teach us. Hay muchas cosas que Dios quiere And enseñarnos. when Ellen White says that God put their hand over a mistake, Y cuando Ellen White dice que Dios puso su mano sobre un error, that is poetic language. eso es lenguaje poético. That those people were failing Esas personas estaban fallando to understand and apply methodology correctly. en entender y en aplicar la metodología de forma correcta. Never hide truth from us. Dios nunca nos ocultaría la verdad. And if we're not all working together, Y si no estamos todos trabajando juntos, if we look to our weakness and not God's strength, si miramos hacia nuestra debilidad y no a la fortaleza de Dios, truths habrá verdades that will not come to light. que no saldrán a la luz. We can get to heaven Pudiéramos llegar al cielo wounded and limping heridas, heridos, instead of fit and healthy. en lugar de saludables. Pregúntense How you want yourself and this movement to go to heaven. cómo llegaremos al cielo. Weak and feeble Débiles, or strong and powerful. débiles y frágiles o fuertes y poderosos. Give us light Dios no nos dará luz without us making individual and corporate effort. sin hacer un esfuerzo individual y corporativo. And if you sit back and wait for someone else to teach, Y si te sientas solamente y esperas hasta que alguien te enseñe, you're doing something that is in disagreement with God's will. estás haciendo algo que está en desacuerdo con la voluntad de Dios. And everybody suffers, Y todos sufren, including God. incluyendo a Dios.
Holy convocations, santas convocaciones. we call them camp meetings. A estas les llamamos campales. Why are camp meetings important? ¿Por qué son importantes los campales? To receive God's blessing, Para recibir la bendición de Dios. Para recibir la bendición de Dios. Good answer. Muy buena respuesta. C'est pour la bénédiction de Dieu. Parce que prendre la décision de suivre un camp meeting, eh bien, il faut tout mettre à côté. Hein. No entendí porque es francés. D'arrêt dans mon train-train quotidien. Marquer un temps d'arrêt dans mes activités. No entiendo porque solo hablan en francés. Good. I'm going to say that's come. Bueno, bien. Voy a decir eso último que dijiste. Venid y descansad un poco. From the phrase that Jesus gave. Tomada de la frase que dio Jesús. Come apart from the world and rest. Apartaos del mundo y descansad. Alors, c'est pour moi, comme maintenant là, c'est pour recevoir des vérités, comme maintenant, là, ce que tu viens de nous dire là. so for me it's like Para mí es como, for now to receive por ahora, sería recibir una verdad what you just said. basada en lo que acabas de decir. Pour nous, de nous impliquer encore plus dans son œuvre. Es una emergencia para nosotros sobre la importancia de lo que nos acabas de decir, de estar comprometidos con la palabra de Dios. Bien, We have limited money, entonces tenemos un dinero limitado. each of us. Cada uno de nosotros You work hard trabajas duro to earn your money that you have. para ganar el dinero que tienes. You have two options. Tienes dos opciones. Spend your money to come to a camp, Gastas tu plata para venir al campal or you go on holiday. o te vas de vacaciones. So, a continental leader Entonces, un líder continental dice, says, better go on holiday es mejor ir de vacaciones than go to a convocation. que venir a una convocación. So, I want to read something that Ellen White says. Entonces, a mí me gustaría leerle algo que dice Ellen White. I'll give the reference next time. La próxima yo les doy la referencia. When they used to have holy convocations back in ancient Israel, Cuando solían tener santas convocaciones en el antiguo Israel, you have to do it in Jerusalem. tenías que hacerlo en Jerusalén. So you have to travel. Entonces tenías que viajar. It says those people who lived far away from the tabernacle or Y- Jerusalem Y dice que para las personas que vivían bien lejos del tabernáculo de Jerusalén, collect all the camp meetings that you're required to go to in 1 year, cuando sumen todas las reuniones campestres a las que se tenían que ir en todo un año, with all the travel. con todos esos viajes. So this isn't money now, this is time. Ahora, no se trata de dinero para aquel entonces, sino de How tiempo. much time do you spend ¿Cuánto tiempo pasas if you live far away? si vives lejos? That's the traveling and the camp itself. Involucrando todo, tanto el viaje como el campal en White sí. tells us Ellen White nos dice 1 month que todo eso per year. en conjunto es un mes al año. That's 4 weeks a year doing camp meetings. Esos son 4 semanas al año asistiendo a And campales. after that, Ahora, después de you eso, go to the beach if you want to. puedes ir a la playa si tú quieres.
on a holiday. en vacaciones. But they found Pero ellos encontraron, Dios les ordenó that holy convocations or camp meetings must be a priority. que las santas convocaciones o las reuniones campales deben de ser una prioridad. 1 month per year Un mes por año, is approximately aproximadamente, 10% of your time, es el 10% de tu tiempo, close to a tithing of your time. lo cual es más o menos un diezmo de tu tiempo. Depending what country you live in, Dependiendo del país en el que vivas, depending on the country you live in, dependiendo del país en el que vives, most people get 1 month holiday a year, la mayoría de la gente tiene apenas un mes de vacaciones al año, and that should be spent at camp meetings. y ese mes debería pasarse en reuniones campales. If the movement or the church Si el movimiento o la is going iglesia to succeed, va a tener éxito, you individually, personally are going to succeed. si tú individualmente, personalmente vas a tener The reason éxito, why people say they prefer holiday than camp y la razón por la cual las personas siguen diciendo de que prefieren vacaciones antes de un campal, is probably because we're doing our camp meetings wrong, es probablemente porque estemos haciendo mal nuestras reuniones campales and or y o the individual el individuo has lost their understanding of the reason for camps. ha perdido la comprensión de la razón de estos campales, Why it's important for their spiritual safety. ¿Por qué es importante para su seguridad espiritual? Going to camp meetings is not a choice. Ir a las reuniones campestres no es una opción, Command from God. es un mandato de Dios. I think we all know that, Creo que todos lo sabemos, but we tend to ignore it. pero tendemos a ignorarlo. So we've gone through 2 of our 4 things that bring us success. Entonces hemos repasado 2 de nuestras 4 cosas que conllevan al éxito: Methodology metodología and attending camp meetings. y atender a campales, asistir a And campales. each of us knows Y cada uno de nosotros, yourself, you know you're a physical thing, cada uno de nosotros sabe, porque si te llegas a tocar a ti misma o a ti mismo, sabes que going eres to a algo camp físico, meeting online que ir a una reunión campal en línea is not a substitute no reemplaza el for hecho going in person. de ir en persona. It's not even a poor second choice. Ni siquiera es una segunda opción pobre, It's o just a bad choice. es simplemente una mala opción, una mala We've elección. run out of time. Se nos acabó ya el tiempo, Close with prayer. entonces vamos a cerrar con una oración. In our next study, En nuestro próximo estudio we'll look at organization and finances, veremos los puntos que tratan sobre la organización y las finanzas, elements that make this movement successful. que como elementos que hacen exitoso a este movimiento. These are the open secrets of our success. Estos son los secretos a voces de nuestro éxito. Thank you for your participation. Gracias por su participación. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, Santo Dios, may each of us bowed before you cada uno de nosotros inclinada e inclinado ante ti, a personal commitment, haga un compromiso personal, a solemn vow un voto solemne that they will make with you personally and privately, que harán contigo personal y privadamente, that they will not refuse to teach when asked, que no se van a negar a enseñar cuando se les pida, that they will realize que se darán cuenta that to be wise you have
to be a teacher. que para ser una persona sabia hay que ser To un understand maestro o our maestra. message, Para entender el mensaje desellado de nuestro tiempo, el tiempo del fin, use methodology correctly. hay que entender y utilizar la metodología correctamente. Help each of us to see this. Ayuda a cada uno de nosotros a ver esto Commitment. y a hacer un compromiso. We thank you Te agradecemos here at a camp meeting que estemos aquí en una reunión campal, that we can experience the blessing que podamos experimentar la bendición of being here in person, de estar aquí en persona, knowing that you are here with us sabiendo que estás aquí con in nosotros a special way, de una forma especial, a way that you're not with us when we're at home, de una forma en la que no puedes estar cuando estemos en when we're on casa, Sabbath, en un sábado, even online. comúnmente, incluso en línea. You want us to be together to spend time with you. Quieres que estemos juntos para pasar tiempo contigo, Those of us who are here que aquellas de nosotros, on this, que estemos aquí, reflexionemos sobre esto y estemos agradecidos privilege of being here por el privilegio de estar aquí, instead of being on holiday somewhere else. en lugar de pasar nuestras vacaciones en otra parte. Amen. Amén.